Muchas bendiciones. Este es el tema 42 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas y hoy estamos hablando sobre la dispensación de la gracia. Hoy vamos a ver primeramente la relación del antiguo pacto con la sobrenaturalidad de Dios, con la gracia para ministrar la sobrenaturalidad de Dios y la relación del nuevo pacto con la sobrenaturalidad de Dios como poder de ser ministrado. Lo que quiero decir es que en el antiguo pacto el poder de Dios se manifestó muchas veces. Nosotros vemos a Dios moviéndose el día que el antiguo pacto fue establecido. Ese día Dios se manifestó potentemente en el monte Sinaí. El monte temblaba, había fuego, azufre, humo, unas bocinas que sonaban. Todo esto producido por Dios, ¿no es cierto? Y truenos y relámpagos y era una experiencia terrorífica, tremenda, el momento en que la ley es establecida. Posteriormente, en el desierto, en los 40 años o los 38 años siguientes que ellos vagaron por el desierto, muchas veces Dios se manifestó con portentosos milagros para su pueblo Israel. Y nosotros vemos allí, por ejemplo, la roca que le seguía, y donde quiera que la nube iba, la roca iba, y la roca emanaba agua. Dice el apóstol Pablo que esa roca era Cristo. Sí, cuando los mordieron las serpientes, y entonces el Señor le dijo a Moisés que levantara en un asta bien alto una serpiente de bronce, y el que miraba a la serpiente de bronce era sanado. Eran milagros. El maná que caía todos los días por la mañana de madrugada y para alimentar al pueblo misteriosamente de dónde venía, eran milagros, sí, milagros, milagros divinos. Las codornices que venían a la tarde y caían atontadas así sobre el campamento y solamente había que tomarlas y matarlas y comerlas. Eran todos milagros permanentes de Dios con su pueblo, ¿no? Muchos milagros. Dios hizo muchos milagros, él personalmente. Después sus siervos, algunos de sus siervos. Moisés fue un productor de milagros, sí, un hombre extraordinario de Dios haciendo milagros. Más tarde Josué fue usado para producir el milagro, para mí el más grande de todos los milagros que se ha producido, que es detener todo el sistema, todo nuestro sistema, eh, y que la luna y el sol se queden donde están, o que la tierra más bien, ¿no es cierto?, ya no siga girando. No entiendo muy bien ese milagro, pero sé que ese día se extendió por casi 24 horas. ¿Por qué el resto de los planetas no chocaron? ¿Qué pasó? La explicación astronómica no te la puedo explicar, solo puedo explicar que Dios hizo un milagro extraordinario a través de la boca de Josué, y ese día fue casi de 24 horas. Y así vemos en el Antiguo Testamento principalmente a los profetas haciendo milagros de Dios para refrendar o para confirmar la presencia del Señor, o a veces para resolver algunos problemas. Eh, Elías fue un hombre que hizo muchos milagros, Eliseo muchos milagros, y así los profetas eran hombres ungidos por Dios para hacer milagros, ¿no es cierto? En el libro de Génesis 27 y 17, ahora pues devuelve la mujer a su marido, le dijo Dios a Abimelech, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Abraham era profeta y por eso él tenía el poder para orar y que se produjeran milagros. Segunda de Reyes 4,
32 al 35, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Estaba muerto. Y aquí hay una resurrección. Entonces, milagros en el Antiguo Testamento, el pueblo nunca hizo milagros. Ningún israelita del pueblo nunca hizo milagros. Los reyes nunca hicieron milagros. Los sacerdotes nunca hicieron milagros. Los profetas eran los que eran usados por Dios para que milagros ocurrieran, ¿no? Así es que el Espíritu Santo tenía con los profetas una relación muy particular, otorgándoles a ellos el poder para que milagros ocurrieran a través de sus manos, a través de su palabra, a través de su boca. Ahora, en el nuevo pacto las cosas son completamente distintas. En el nuevo pacto, el patrimonio de lo sobrenatural, de la administración de la sobrenaturalidad de Dios con señales, milagros, es para todos. Por eso dijo Jesús: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, el trabajo de la iglesia es, como vimos en la sección anterior, en el tema anterior, el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, cuando vamos a predicar el evangelio, hay cosas que tienen que suceder. Cuando el Señor dijo estas palabras, luego Él se fue al cielo. ¿Y qué pasó? Pues bien, los discípulos del Señor creyeron completamente la palabra del Señor y salieron. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué es esto que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor? Un pueblo que hace milagros. Un pueblo totalmente distinto al anterior. En Israel nadie hace milagros. En la iglesia todos hacen milagros. ¿Entiendes la diferencia? Los pactos, cada pacto forma un pueblo. Y en el nuevo pacto estaba establecido que el pueblo de Dios, la iglesia, administrara los poderes del siglo venidero. A cada hijo del Señor, a cada cristiano, a cada hombre y mujer nacido de nuevo, el Señor le ha otorgado su poder para predicar el evangelio con autoridad y para hacer milagros de toda clase, Entonces, la misión que el Señor dio a Israel tenía que ver con Israel. La misión que Dios da a la iglesia tiene que ver con el mundo entero. Y nos manda a predicar el evangelio con señales y milagros. Escucha, con señales y milagros. La verdadera predicación del evangelio es con señales y milagros. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, él está hablando o va a hablar más bien de la sabiduría. A todos nosotros nos encanta la sabiduría, ¿verdad? Pero él dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate que después dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así es que la sabiduría es parte del plan de Dios para la iglesia. Sin embargo, hablando de la misión y la predicación, se nos dio el poder de Dios para administrarlo haciendo señales y milagros. El día de Pentecostés, cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre la iglesia, el apóstol Pedro dijo, esta es la profecía de Joel, el Señor cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor está diciendo aquí que en los postreros días, este pueblo que nació oficialmente el día de Pentecostés, este pueblo es un pueblo sobrenatural, un pueblo sobre el cual Él derrama su Espíritu Santo para que profetice, tenga sueños, tenga visiones y exprese la sobrenaturalidad divina por medio de maravillas, poderes y señales. Cuando tú ves el discipulado de Jesús, cómo el Señor hizo discípulos, tú vas a ver que Él les enseñaba muchas cosas. Primero, públicamente Él enseñaba muchas cosas y también hacía muchos milagros, pero Él particularmente les enseñaba a ellos muchas cosas. Dice la Biblia, a ellos particularmente les enseñaba todo, pero no solamente les enseñaba conceptos y sabiduría y revelaciones celestiales, pero también los estaba entrenando para que ellos pudieran hacer las mismas obras que Él hacía. Él hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, multiplicaba panes y peces, hacía muchas cosas sobrenaturales. Y Él a cada uno de sus apóstoles y discípulos los estaba entrenando para que hicieran exactamente lo mismo. Entonces, cuando Él manda a los 12 y luego manda a los 70 para abrir camino para Él, para anunciar que Él iría a predicar a esos lugares, les da autoridad. Y todos ellos, los 12 apóstoles y los 70 discípulos que fueron enviados, todos hacían milagros, todos sujetaban demonios, todos hacían cosas extraordinarias. Así que imagínate, 82 personas, 82 varones haciendo cosas extraordinarias. Fue un tremendo avivamiento en Israel. No solamente Cristo, pero ahora todos sus discípulos y aún sus apóstoles, todos ellos productores de milagros. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, toda la iglesia se convierte en un pueblo productor de milagros. Entonces, ahora, ¿cuál es tu asignación? Predicar el Evangelio con señales y milagros. El poder ya está en ti, solo tienes que dar órdenes. Cuando estés delante del enfermo, ordena que sea sano. Cuando hay demonios y aún se manifiesten, ordena que se vayan en el nombre de Jesús. Cuando hay necesidades y hay cosas que son imposibles, ordena milagros. Y Dios hará milagros a través de tu vida, porque eres el pueblo de la gracia, el pueblo sobrenatural de Dios que el nuevo pacto ha levantado. El nuevo pacto funciona bajo los poderes del siglo venidero y tú recibiste los poderes del siglo venidero para administrarlos en este tiempo. Gloria a Dios
porque somos el pueblo sobrenatural de Dios, calificado, capacitado y llenado de gracia para hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, predicar con palabras y con poder. Gracias, Señor.